Descubrí que mi esposa infiel me engañó con 52 hombres, después de que sufriéramos un accidente de auto. Me vengué fríamente, y el karma se encargó del resto. Se suponía que sería una tarde más. Salí temprano del trabajo, con un simple impulso: sorprender a Maya. Habíamos estado juntos durante más de 13 años, e incluso después de tanto tiempo, todavía tenía esos tontos momentos románticos. Había dicho que pasaría el día en casa de Raquel, arreglando cosas personales. Cogí un sencillo pero hermoso ramo de flores y fui allí. La puerta estaba abierta. La puerta de la habitación, entreabierta. Entré sin hacer ruido, sonriendo por dentro, pensando que los iba a pillar a ambos distraídos en alguna conversación tonta. Lo que encontré fue lo opuesto al amor. Maya estaba a 4 patas en el sofá de la sala, completamente desnuda, siendo utilizada con intensidad y fuerza por un hombre que nunca había visto en mi vida. Sus gemidos resonaron con fuerza, sin vergüenza alguna. Ella gritó de placer mientras él se movía con fuerza, sujetándola por la cintura como si tuviera dominio, no amor. El olor en la habitación era insoportable: sudor, sexo y vino barato. Y por si todo no fuera suficientemente absurdo, Raquel estaba sentada en el sillón de enfrente, con las piernas abiertas tocando y observando todo con naturalidad, tomando un sorbo de vino y esperando su turno como quien espera que abran un salón de belleza. Toda la imagen me golpeó como un mazo. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, con el corazón explotando en el pecho, pero incapaz de emitir ningún sonido. Invisible. Inexistente. La flor se me cayó de la mano y, aún así, nadie se dio cuenta. Fue una de las escenas más grotescas y humillantes que he visto en mi vida, y la vivió quien más amaba. Quería gritar, destruirlo todo, vomitar en medio de aquella habitación. Pero no pude. Le di la espalda y me alejé. El coche parecía un refugio temporal para la cordura. Conduje sin rumbo hasta llegar a casa, con el mundo dando vueltas al revés. El sabor amargo de la traición me estaba desgarrando por dentro. Y luego, 4 horas después, me llamó. Su voz en el teléfono era de pánico, pero no era una disculpa, era una petición de transporte. Le dije que Raquel se había sentido mal y que necesitaba que yo la recogiera en el hospital. En ese momento no lo sabía, pero después me llegó información de que Raquel se sentía mal por la intensidad del acto que tuvo con un hombre que se encontraba ese día en la casa. Estaba tan agotada que su presión sanguínea bajó. Todavía estaba en estado de shock, pero el reflejo de años de convivencia superó la lógica. Fui a buscarla. Se subió al auto como si nada hubiera pasado, fingiendo ser normal. En el camino de regreso, el silencio entre nosotros era un campo minado. Y fue entonces cuando el coche patinó. Perdí el control y volcamos 2 veces. El parabrisas estalló, el metal se retorció y el mundo giró a cámara lenta. Tuve heridas leves. Tenía un corte en la frente, medio inconsciente. La tiré de los brazos antes de que el auto se incendiara. El mismo cuerpo que horas antes suplicaba placer frente a otro hombre ahora temblaba en mis brazos, temeroso de la muerte. Salvé a la mujer que acababa de asesinar mi imagen de amor. Y lo peor, una parte de mí todavía no podía aceptar que fuera real. El accidente no fue solo físico, fue como si el universo, enojado, quisiera mostrarme el fondo. No sabía que esto era solo el comienzo del descenso. Nos conocimos en nuestro último año de secundaria. Estaba llena de vida, espontánea, un poco caótica, el tipo de persona que te arrastra a un huracán y te hace parecer como si fueras a volar, no a destruirte. Me enamoré de todo en ella, la forma en que hablaba con las manos, su risa escandalosa, incluso su terquedad. Empezamos a salir a los 18, nos casamos a los 23 y antes de los 30 ya éramos padres de 2 hijos. Primero llegó Miguel, un chico sensible e inteligente. Clara nació 5 años después y te juro que su sonrisa fue mi combustible en los días más difíciles. Estaba seguro de que mi vida había encontrado dirección. Durante años pensé que teníamos un amor a prueba de todo. Tuvimos nuestras peleas, como toda pareja, pero nada que no se pudiera resolver con conversación y abrazos. Maya dijo que yo era su refugio seguro y yo le creí. Ella dijo que se sentía afortunada de haberme encontrado, y yo, tonta de mí, pensé que me había ganado la lotería de la vida. Trabajé duro para mantener la casa, brindar consuelo a mis hijos y siempre me propuse mostrar lo mucho que mi familia significaba para mí. Para sus cumpleaños planeé sorpresas. En los cumpleaños de los niños me propuse organizar todo con el mismo cuidado. Creía que el amor era acción y que mi dedicación se veía. Pero después de ese día, todo lo que construimos empezó a parecer falso. Como si hubiera vivido una vida paralela,
una ilusión creada por alguien que se rió a mis espaldas. Mirar a Maya después del accidente fue como intentar mirar a un extraño. No podía conciliar la imagen de la mujer que decía amarme con la que horas antes gritaba de placer pidiendo otro hombre. Me mordió el pecho. Miré fotos antiguas y lo único que pude pensar fue, ¿con cuál de estas me engañó? La duda no se refería solo al presente, sino a cada momento del pasado. ¿Qué fue real? ¿Qué fue una mentira? ¿Cuándo empezó? Todo lo que antes parecía sólido, las risas, los viajes, las navidades familiares, ahora sabía a veneno. Recordar cada te amo que escuché de ella me hizo sentir como un completo idiota. Porque realmente me encantó. Amaba como quien apuesta todo a una sola oportunidad. Y saber que fui el único que jugó limpio en ese juego, me dolió. Muy. Peor aún fue darme cuenta de que mientras yo luchaba por el futuro, ella estaba destruyendo todo lo que había detrás. Me sentí usado. Y no solo como hombre, sino como padre, como ser humano. Me entregué por completo a esta familia y me devolvieron un papel lleno de mentiras. El sentimiento de pérdida fue tan grande que ni siquiera parecía el fin de un matrimonio. Era como estar de luto. No solo perdí a la mujer que amaba. Perdí la versión de mí mismo que le creía. Perdí el terreno. Perdí el futuro que imaginaba. Los planes de envejecer juntos, de ver a nuestros nietos correr por el patio, de reírnos de nuestras arrugas. Todo eso se convirtió en polvo. Lo que quedó fue un hombre destrozado, tratando de comprender dónde se perdió. Pero todavía había más. Mucho más. Y lo que vino después hizo que ese dolor pareciera solo el primer corte. Después del accidente y la traición, todo se volvió sospechoso. La realidad ya estaba fracturada, pero no tenía idea de cuánto podía doler todavía. Fue mi abogado quien sugirió la prueba de ADN. Al principio dudé. Me dolía solo pensar que esa posibilidad pudiera existir. Cambié cada uno de los pañales de Clara. Fui el primero en verla caminar, hablar, reír. Era mi pequeña. Pero la duda comenzó a consumirme, no porque quisiera alejarme, sino porque necesitaba la verdad. Ya no podía confiar en nada de Maya. Y la verdad, incluso cruel, era mejor que la ilusión. Cuando llegó el sobre, me temblaban las manos. Estaba solo. No quería a nadie cerca. Rasgué el papel lentamente, como quien abre una bomba y espera el impacto. Y ahí estaba, incompatibilidad genética con supuesto padre. Clara no era mi hija. Lo leí y releí varias veces, esperando que fuera un error, un fraude, un error. Pero no fue así. Era oficial. Me destruyó de una manera que ni siquiera la escena de la traición pudo hacerlo. Porque hasta entonces todavía me aferraba al amor que tenía por mis hijos. Pero ahora era como si me hubieran arrancado un pedazo de corazón con unos alicates oxidados. Sentí que había perdido a Clara 2 veces. La primera fue la mentira. La segunda, por la duda, ¿cómo puedo seguir siendo padre sin serlo? El dolor no se trataba solo del ADN, sino de lo que representaba ese papel. Fue la confirmación de que había sido engañado durante años, que mi presencia allí se basaba en una mentira silenciosa, una omisión cruel. Me sentí invadida, como si hubieran vivido en mi alma y saqueado todo lo que era mío. Intenté no mirarla de otra manera, pero lo confieso, durante unos días lo hice. Y eso me avergüenza hasta el día de hoy. El amor estaba ahí, pero también el dolor. Y ella estaba sangrando. Me fui a dormir muchas noches con su rostro grabado en mi memoria. Recordé todas las veces que me llamó papá, con esa sonrisa de dientes torcidos. Cuando se enfermó y pasé la mañana midiéndole la fiebre. De cuando se cayó de su bicicleta y corrió directo hacia mi regazo. ¿Cómo eliminar esto? ¿Cómo puedes arrancar de tu pecho algo que creció allí con tanto cariño? No quería dejar de amar a Clara. Pero tampoco sabía cómo continuar como antes. El vínculo emocional existía, pero el mundo a mi alrededor gritaba que era mentira. Y yo, solo quería un verdadero respiro. Lo más perverso fue darse cuenta de que todo estaba planeado. No fue un simple error de cálculo, una traición aislada. Fue una secuencia de decisiones conscientes. Maya sabía que había posibilidades de que Clara no fuera mía. Y sin embargo me dejó construir todo en base a esa farsa. Déjame creer. Me permitió echar raíces. Y ahora tenía que decidir si cortar el baúl o pretender que era mío. Porque, en el fondo, Clara seguía siendo mi chica. Solo que ahora, con un vacío en su apellido, y un agujero en el pecho. Tendemos a pensar que hemos visto lo peor cuando el dolor llega a su límite.
Pero hay ciertos momentos que demuestran que el fondo en realidad tiene un sótano. Cuando nos sentamos con los abogados para comenzar el proceso de divorcio, Maya parecía desconectada de la realidad. No lloró, no pidió perdón, no pareció arrepentirse. Era como si todo fuera solo una molestia burocrática. Hasta que uno de los abogados preguntó, con frialdad, si existía la posibilidad de que se produjeran otros episodios de traición. Maya respiró hondo, miró la mesa y respondió con un número. Unos 52 hombres, dijo. Me quedé helado. La habitación quedó en silencio durante unos segundos que parecieron horas. Hablaba como quien narra un informe. Dijo que las traiciones comenzaron poco después del nacimiento de Miguel. Lo justificó diciendo que se sentía atrapada, invisible, necesitada. No tuvo el valor de mirarme a los ojos mientras hablaba. Y lo más repugnante fue descubrir que muchas de esas reuniones se organizaban con la ayuda directa de Raquel. La misma que veía el programa pornográfico desde una caja en el sofá de su casa. Los dos tenían una especie de pacto enfermizo, una complicidad tóxica que me enfermaba de solo recordarlo. No fue solo infidelidad, fue un estilo de vida oculto, mantenido bajo la fachada de familia feliz. Me levanté de la silla. La sangre subió. Quería romper algo. Rompiendo la mesa, su voz, el silencio de los demás. Pero respiré hondo y me senté de nuevo. Porque a partir de entonces todo cambiaría. Pedí a los abogados que aceleraran el divorcio. Exigí acción civil por daños emocionales, morales y psicológicos. Es más, presenté una solicitud oficial para excluir la paternidad de Clara. No por odio hacia ella, sino porque necesitaba empezar de nuevo sin la carga legal de mentir. No se podía llevar un papel que dijera padre, cuando quien llevaba ese título dentro estaba hecho jirones. Era mi única manera de protegerme de la destrucción total. Fue ese mismo día que cayó la cuenta. Maya nunca me amó. Le encantaba la idea de tener a alguien que mantuviera la estabilidad mientras ella vivía la adrenalina oculta. Yo era el idiota funcional, el padre de los almuerzos dominicales, el mogel que limpiaba el piso mientras ella ensuciaba las sábanas con los demás. Saber esto no me trajo alivio, sino más dolor. Porque ella me tenía entera y todavía prefería las migajas sucias. Y peor, convirtió a Raquel, que vivía con mis hijos, en una especie de proxeneta emocional. Los dos se rieron juntos mientras me engañaban dentro de mi propia casa. El proceso legal fue arduo pero liberador. Tener fechas, pruebas, informes, registros, todo ello ayudó a moldear el caos. Era como ordenar los escombros de un edificio derrumbado, para al menos entender qué causó la ruina. Y cuando Maya comenzó a enfrentar las consecuencias legales, comencé a respirar de nuevo. Herido, sí, pero con los ojos abiertos. Porque cuando se cae la máscara y la verdad sale a la luz, nunca más vuelves a mirar a las personas de la misma manera. Y aún quedaba mucho más por venir. La justicia que buscaba era solo el comienzo. Lo que realmente quería era venganza. No se trataba solo de hacer trampa. Fue más o menos cuando ella me robó. Fueron 5 años viviendo con una mentira cuidadosamente estructurada, como una obra de teatro creada exclusivamente para mantenerme ciego. Y mientras yo celebraba cumpleaños, pasaba noches en vela cuidando a Clara y creía que estaba construyendo un hogar, ella se reía, follaba y me engañaba con la complicidad de una amiga que visitaba mi casa como si fuera familia. Cada recuerdo ahora se sentía como una puñalada. Y cada viejo gesto de cariño que repasaba en mi mente venía con un sabor amargo a payaso. No podía dejar que esto pasara desapercibido. La acción legal que presenté no fue solo un protocolo. Fue algo personal. Fue emotivo. Quería que ella sintiera lo que es ser arrancada de su zona de confort. Que se vio obligada a afrontar la destrucción que causó. No solo por lo que me hizo, sino por todo lo que les quitó a mis hijos. Especialmente Miguel, que estaba creciendo en un hogar falso, con una madre que mentía con una sonrisa en el rostro. Pedí una indemnización por daño moral, daño psicológico y alienación emocional. Quería que ella respondiera por cada farsa, cada cama de otra persona, cada mañana ella me besaba sabiendo lo que había hecho la noche anterior. Y no fue solo Maya. Raquel también estuvo al frente de mi revuelta. ¿Cómo puede un amigo ayudar a planificar infidelidades recurrentes? Como alguien que me abrazó en Navidad, que se tomó fotos conmigo, que pasó tiempo con mis hijos, ¿también se sentó frente a mi esposa siendo penetrada por otro chico y pensó que eso era normal? Este tipo de complicidad es tan podrida como la traición misma. Lo que hicieron fue terrorismo emocional. Y si el sistema judicial no tiene un nombre para esto, me gustaría mostrar el daño que deja a una persona.
Mi abogado dijo que era difícil cuantificar el dolor emocional, pero yo estaba dispuesto a mostrar en cada informe, cada examen, cada declaración, cómo era vivir con una mentira que te comía el cerebro por dentro. Desarrollé insomnio, gastritis nerviosa, temblores. Dejé de comer. Pasé noches mirando al techo tratando de entender por qué estaba tan ciego. Y precisamente por eso no quería que todo terminara en silencio. Quería que fuera ruidoso. Quería que tuvieras dolor. Que ella pague por cada lágrima que derramarían mis hijos por el caos que ella provocó. Porque si la justicia no cura, al menos debería devolver el dolor. Y tal vez suene cruel, pero no se trataba de ira ciega. Se trataba de equilibrio. Nos rompió la vida como quien derriba un jarrón y barre los pedazos sin importarle los cortes. Bueno, ahora tendría que caminar descalza por su propio desastre. Y si al final no hubo arresto, no hubo multa, ni siquiera hubo una disculpa sincera, al menos sabía que no quedaría impune. Porque, de alguna manera, hacerle pagar era mi manera de honrar todo lo que era. Todo lo que me quitaron. Y todo lo que, aunque destruido, aún así elegí reconstruir. Después del caos vino el silencio. Y en este silencio, lo que más dolió no fue la ausencia de Maya, ni el enojo por la traición, fue la falta de la vocecita de Clara que me llamaba papá por la mañana. Intenté alejarme por un tiempo. Al principio pensé que era necesario. Que necesitaba protegerme, respirar, entender quién era después de todo. Pero cada vez que escuchaba su nombre, mi pecho se contraía. Porque Clara nunca fue culpable de nada. Ella era apenas una niña de 5 años y medio, llena de brillos en los ojos y preguntas inocentes. Y en el fondo, ella seguía siendo mi hija. Siempre lo fue. Empecé a darme cuenta de que no podía resumir la paternidad en una prueba de ADN. Porque lo que tuve con Clara era más que biología, era historia. Sabía cómo le gustaba la leche por la mañana, conocía cada fase de su caricatura favorita, sabía que le tenía miedo a los truenos y que hacía muecas cuando tenía sueño. Yo fui el padre que la acunó en su regazo, quien le enseñó a dar sus primeros pasos, quien se arrodilló en su fiesta de 5º cumpleaños actuando como un príncipe solo para verla sonreír. Y alejarme de eso no me curó. Me destruyó aún más. Después de unos meses, me comuniqué con los abogados y les pedí revertir parte del proceso. Le expliqué que quería adoptar a Clara legalmente, esta vez por elección propia, no por error. El sistema incluso intentó desanimarme, diciendo que podría ser complejo. Pero mi decisión ya estaba tomada. Fui tras la documentación, las entrevistas con psicólogos, el papeleo interminable. Era mi manera de decirle, sigo aquí. Incluso después de la tormenta. Cuando se lo conté a Miguel, lloró de alivio. Era como si supiera, aún sin entenderlo todo, que necesitábamos avanzar juntos. Esa familia va más allá de lo que está escrito en la sangre. El día que se oficializó la adopción lloré más que durante su parto. No de tristeza, sino de liberación. Era como si estuviera firmando un contrato con la vida, diciendo que no importa quién trajo a Clara al mundo, importa quién decidió quedarse. Lo celebramos con tarta de zanahoria y brigadeiro, tan sencillo como cualquier cosa real. Y por primera vez en mucho tiempo sentí un hilo de luz atravesando la oscuridad. Porque en ese momento, yo no era solo un hombre traicionado que intentaba recoger los pedazos. Yo era padre. Y eso nadie me lo podría quitar. Por supuesto, aún quedaban heridas abiertas. El amor por Clara no lo curó todo. Pero tenía sentido. Era como un ancla emocional que me impedía hundirme por completo. A veces la miraba y sentía una pizca de tristeza al saber que un pedazo de su historia me era negado, pero poco después llegó la certeza de que el amor que construimos era más fuerte que cualquier prueba genética. Ella era mi hija. Y yo era el padre que ella conocía. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. Siempre pensé que era fuerte. Del tipo que toma todo en silencio, que lo resuelve en el pecho y sigue adelante. Pero después de todo lo que he experimentado, la traición, el accidente, la ruptura de la paternidad, descubrí la fuerza que hay, a veces, en admitir que estás destrozado. Dormía mal, con pesadillas, flashbacks, ira hacia el mundo y hacia mí mismo. Cualquier pequeña cosa me desviaría del camino. Empecé a aislarme. Dejé de reunirme con amigos. Dejé de responderle a mi propia madre. Mis pensamientos seguían dando vueltas y lo peor era que ninguno de ellos estaba sano. Ya no sabía si estaba viviendo o simplemente funcionando en automático. Fue entonces cuando decidí buscar terapia. No por deseo, sino por necesidad. El primer psicólogo parecía un poco robótico. Me escuchó, tomó notas,
Me preguntó si quería hablar más sobre eso y salí de allí sintiendo como si hubiera hablado con una pared. El segundo quería meterme medicina en la garganta en la primera sesión. El tercero pensó que todo era culpa de mi infancia. Solo en el cuarto intento encontré a alguien que realmente me vio. Un chico mayor, voz tranquila, directo al grano. Me hizo sentir cómodo sin tratarme como a un paciente. La primera sesión con él fue la primera vez que lloré en meses. Empezamos a hacer sesiones cada 3 días. Al principio, era solo un desahogo. Vomité todo, sin orden, sin filtro. Pero con el tiempo, me ayudó a organizar el caos. Me mostró que no era débil porque me hubieran traicionado. Que la confianza es algo hermoso y que la culpa nunca es de quienes confían, sino de quienes traicionan esa confianza. Y eso me alivió, aunque poco a poco. Empecé a ver que, además de la rabia que sentía por todo lo que me habían hecho, había otra herida más silenciosa que me carcomía, la culpa de no haberme dado cuenta antes. Y esa culpa me aplastó. Llegué a comprender que lo que experimenté fue un trauma real y profundo, digno de ser tratado con seriedad. Empecé a notar patrones de comportamiento que se habían arraigado en mí sin que me diera cuenta: hipervigilancia, desconfianza constante, ansiedad social, miedo a crear nuevos vínculos. Era como si mi cerebro se hubiera puesto en alerta permanente. Todo lo que era simple ahora dolía. Todo lo que era rutinario ahora parecía amenazador. Y aunque tuve momentos de lucidez y amor con mis hijos, por dentro estaba exhausta. La terapia se convirtió en el único lugar donde podía respirar sin fingir que estaba bien. El proceso fue, y sigue siendo, lento. Hay días que salgo de la sesión con la cabeza ligera, otros que salgo peor que cuando entré. Pero así es. Poco a poco comencé a comprender que no hay atajos para sanar una herida emocional. Que a veces es necesario enfrentar el agujero de frente antes de comenzar a escalar. El dolor no desapareció, pero empezó a cambiar de forma. De un peso aplastante, se convirtió en una dolorosa experiencia de aprendizaje. Y aunque no sabía a dónde iba todo esto, por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir que podía reconstruirme. Con el tiempo, la ira que sentía hacia Maya empezó a cambiar de forma. Al principio fue un fuego incontrolable, un grito atrapado en la garganta. Pero después de tantas sesiones de terapia, me di cuenta de que había algo más profundo detrás de esa rabia. No solo la odiaba. Me odié a mí mismo. Por no notar las señales. Por confiar demasiado. Por ser ese chico que preparaba sorpresas mientras ella preparaba citas con otros hombres. Era como si me mirara al espejo todos los días y lo único que pudiera ver fuera a un idiota. Y este sentimiento de fracaso me consumió. Me obsesioné con recordar detalles. Reviví viejas escenas tratando de encontrar el momento en el que todo empezaba a desmoronarse. Ese día que llegó más tarde, ese mensaje que decía era de Raquel, todo empezó a reanalizarse bajo el lente de la desconfianza. Y cuanto más lo hacía, más me culpaba. Porque estuve allí todo el tiempo. Y, sin embargo, fui engañado como un niño inocente. La vergüenza era asfixiante. No era solo el matrimonio lo que se había desmoronado, era mi autoestima, mi identidad. Ya no sabía quién era. Solo sabía que había dejado que sucediera. Pero la terapia me hizo ver algo que tardé mucho en calar en mi cabeza. La confianza no es un error. La confianza es hermosa. Es humano. Es una señal de que realmente amas. Nunca es culpa de quienes confían, sino de quienes traicionan esa confianza. Y, poco a poco, comencé a perdonarme. Me di cuenta de que amar a alguien no te hace débil. Lo que me destruyó no fue el amor, fue la mentira. La manipulación. La repetición del abuso emocional disfrazado de rutina. Maya no solo me traicionó, me construyó una farsa, con calma, metódica y frialdad. Y sobrevivir a eso era, en sí mismo, una forma de fortaleza. Empecé a comprender que llevar ese odio dentro de mí solo me ataba aún más al pasado. Era como si ella siguiera viviendo dentro de mi cabeza, incluso después de todo. Y eso me impidió seguirlo. Necesitaba dejarlo ir. No para ella, para mí. El perdón, en este caso, no fue una absolución. Fue una liberación. Y cuando dejé de buscar respuestas a preguntas que nunca tendrían sentido, algo en mí empezó a cambiar. Ya no iba a definirme por la traición que sufrí. Me definiría por la reconstrucción que elegiría hacer a partir de entonces. Este giro interno fue uno de los puntos más difíciles del proceso. Porque, en el fondo, es mucho más fácil odiar a alguien que perdonarse a uno mismo. El odio está activo, te mantiene en movimiento. La culpa te paraliza.
Y estuve paralizado durante demasiado tiempo. Pero hoy, incluso con cicatrices, puedo mirarme con más compasión. Me equivoqué, por supuesto. Pero mi error fue amar demasiado, confiar demasiado, intentar demasiado. Y si hay algo que aprendí de todo esto es que ser leal en un mundo de mentiras sigue siendo una virtud. Y que, aún con todo, sigo prefiriendo ser quien era, que quien ella eligió ser. Después de que el proceso legal se estabilizó, Maya simplemente desapareció. Ya no daba noticias, no respondía mensajes, no participaba en nada relacionado con sus hijos. Parecía como si se hubiera evaporado del mapa, como si alguien huyera de su propia suciedad. Confieso que una parte de mí se sintió aliviada. Su presencia fue un recordatorio constante del dolor, y el silencio que dejó se sintió, en cierto modo, como una tregua. Pero luego, meses después, llegó por correo un sobre Manila, sin remitente, con mi nombre escrito en la mano. Era de ella. Maya, directamente desde Wellington, Nueva Zelanda. Una dirección internacional estampada en la esquina del sobre, como si fuera la marca final de la fuga. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. La letra era la de siempre, minuciosamente dibujada, como si eso le diera más valor a lo escrito. Comenzó diciendo que necesitaba explicar su versión. Dijo que pasó su vida sintiéndose vacía, perdida, como si la maternidad y el matrimonio se hubieran tragado su identidad. Dijo que las traiciones eran una forma de sentirse viva, de recuperar el control. Que ella nunca dejó de amarme, pero que necesitaba redescubrirse a sí misma. Sonaba como un discurso barato de autoayuda mezclado con puro egoísmo. Y lo peor, realmente pensó que esa era una manera de redimirse. Cada párrafo me provocaba más náuseas. No hubo ninguna disculpa sincera. No hubo arrepentimiento. Fue un intento desesperado de justificar lo injustificable. Como si el mundo la hubiera obligado a engañarme con más de 50 hombres. Como si hacer trampa fuera una respuesta aceptable a la frustración existencial. Mencionó a nuestros hijos como si fueran meros personajes secundarios de una historia en la que ella era la víctima. Dijo que Clara y Miguel estaban mejor sin ella, como si abandonarla fuera un gesto noble. Y lo más repugnante, se describió a sí misma como alguien que tuvo el coraje de empezar de nuevo. ¿Coraje? Huir con la conciencia sucia es cobardía. Leí la carta una vez. Entonces otra vez. Luego lo rompí. No porque quisiera borrarlo todo, sino porque no merecía conservarlo. Fue una confesión narcisista, presentada como redención. Pero ya había aprendido a reconocer la manipulación desde lejos. Aquella mujer a la que amé durante años siguió siendo la misma, centrada en sí misma, incapaz de aceptar las consecuencias de lo que provocó. Huir al otro lado del mundo y escribir palabras vacías no cambia los hechos. Y lo más triste es que, incluso lejos, ella todavía intentaba posicionarse como la víctima de la historia. Como si todo lo que hizo fuera simplemente un error. No respondí. No envié un mensaje. No intenté averiguar nada más. La carta fue el punto final que no pedí, pero que vi como una oportunidad para enterrar, de una vez por todas, cualquier ilusión. Maya ahora era solo un nombre del pasado. Una historia que, por muy notable que fuera, no merecía más espacio en mi presente. Porque hay personas que desaparecen de tu vida, y eso, en lugar de ser una pérdida, es un alivio. Y ya había llorado demasiado por alguien que nunca supo lo que era el verdadero amor. El mundo tiene una curiosa manera de devolver lo que arrojamos al universo. Después de que la historia comenzó a difundirse, y no por mi culpa, sino porque las mentiras tienen patas cortas y bocas grandes, las cosas empezaron a desmoronarse en torno a Raquel. Su salón de belleza, que siempre había estado ocupado, empezó a sentirse vacío. 3 empleados dimitieron en menos de 3 meses. Algunos por malestar, otros porque ya no querían que se les asociara con su nombre. ¿Y los clientes? Ellos desaparecieron. La mayoría eran madres, mujeres que vieron esa actitud como una afrenta directa. Nadie quería cortarse el pelo cuando el propietario fomentaba la destrucción familiar. Sus redes sociales se convirtieron en un campo minado. Comentarios irónicos, comentarios indirectos ácidos, críticas directas. Algunas personas incluso dejaron críticas negativas en línea informando sobre la energía tóxica en el medio ambiente. Raquel intentó mantener una pose, hizo publicaciones de autoayuda, dijo que el mundo no entiende a las mujeres libres. Pero era solo cuestión de tiempo. Lo que era un ambiente lleno de risas y conversaciones se convirtió en un espacio seco, amargo y vacío.
Y por primera vez tuvo que afrontar lo que es ser juzgada con el mismo desprecio con el que se burlaba del dolor ajeno. La reina del salón caminaba ahora con la cabeza gacha. En cuanto a Maya, bueno, su carta fue la última comunicación. Pero su daño persistió. Su familia, que siempre estuvo ahí, especialmente sus padres, quedó devastada al saber la verdad. Su madre, una señora muy tradicional, cortó el contacto. El padre, avergonzado, dijo que no reconoció a su hija. La hermana Manuela, que era madrina de Miguel, interrumpió cualquier vínculo. Nadie quería verse asociado con la vergüenza pública en la que se había convertido Maya. La echaron de la casa de sus padres incluso antes de salir del país. Lo que ella pensaba que era libertad, se convirtió en exilio. Un autoexilio, sí. Pero aún así, una separación forzada por el rechazo. Los amigos restantes, naturalmente, se alejaron. La mayoría quedó impactada por la revelación de los 52 casos, de su complicidad con Raquel, de la frialdad con la que lo había abandonado todo. Poco a poco, Maya se convirtió en un nombre que ya nadie quería mencionar. Una sombra en recuerdos que alguna vez estuvieron llenos de color. Y por mucho que nunca le haya deseado daño a nadie, no puedo negar que ver pasar todo esto me dio una extraña sensación de alivio. No fue un placer ver la caída. Fue simplemente darme cuenta de que, a veces, el universo realmente se ocupa de lo que la justicia no puede lograr. No fue una venganza activa. No era mi plan. Pero ver a quienes me destruyeron siendo tragados por su propio veneno me hizo sentir que, de alguna manera, se estaba restableciendo el equilibrio. Se cayeron las máscaras, se apagaron las luces y se quedaron solos con el eco de sus propias decisiones. Mientras tanto, aunque todavía estaba herida, estaba rodeada de mis hijos, nuevos amigos y personas que vieron mi dolor y se acercaron a mí. La vida tiene una manera silenciosa, y a veces poética, de mostrar que nadie planta espinas y recoge flores. Durante casi 2 años, Natalia estuvo a mi lado en cada etapa del proceso. Ella fue una de las abogadas que formaron parte del equipo que manejó mis casos. Inteligente, tranquilo, firme. Del tipo que habla poco, pero cada palabra parece calculada con bisturí. Desde el principio fue profesional, directa, pero con una mirada que decía más que los papeles. En medio del caos, del dolor, de los protocolos legales, Natalia era como un ancla silenciosa. Nunca fue más allá de los límites, nunca demostró nada que pudiera comprometer el proceso. Pero había algo en la forma en que ella me escuchaba, en cómo a veces extendía la sesión solo para escucharme más, que me hacía sentir algo diferente. Algo que no quería sentir, pero lo sentí. Cuando todo terminó, cuando se concretó el divorcio, se hizo oficial la adopción de Clara y el polvo finalmente comenzó a calmarse, me invitó a cenar. Sin presiones, sin expectativas. Solo una cena. Estaba en shock. Mi primer instinto fue negarme. Pensé que aún no estaba lista, que todo era muy reciente, que mi corazón era un campo minado. Pero ella sonrió y dijo, no te pido una relación. Solo te invito a comer algo que no implique papeles, testigos y juicios. Y eso me desarmó. Acepté. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, reí sin dolor. No fue una cita romántica. Era ligero. Hablamos como 2 adultos que habían sobrevivido a cosas diferentes, pero que se entendían sin tener que explicarlo todo. Natalia conocía mi dolor, había leído cada detalle, cada informe, cada línea de mi tragedia personal. Y, sin embargo, ella estaba allí. O quizás, precisamente por eso. Ella no me vio como un hombre destrozado. Vi a alguien que luchaba por mantenerse en pie. Y comencé a ver en ella algo más que una brillante abogada. Vi a una mujer que me ofrecía lo que más necesitaba, presencia, sin juicios. Interés, sin segundas intenciones. En los días siguientes hablamos más. Nada intenso, nada rápido. Solo conversaciones sinceras, intercambios honestos. Le dije que todavía tenía muchos restos emocionales. Que no sabía si podría volver a amar de la misma manera. Y ella me respondió, nadie ama 2 veces de la misma manera. Pero eso no significa que la nueva manera no pueda ser buena. Estas palabras estuvieron resonando en mi cabeza durante días. No sé si fue amor todavía, pero fue un comienzo. Un posible nuevo comienzo. Y después de todo lo que he vivido, solo considerar eso, ya era una gran victoria. No sé a dónde va esto. No tengo prisa. Pero Natalia apareció en un momento en el que todo lo que yo creía sobre las relaciones se había desmoronado. Y ella no intentó arreglar nada. Simplemente se quedó ahí, a mi lado,
con paciencia y verdad. Y a veces, eso es lo que necesitamos. Alguien que no vea nuestras cicatrices como un defecto, sino como una historia. ¿Florecerá? No sé. Pero por primera vez desde el accidente, desde la traición, desde que lamenté lo que perdí, siento que tal vez todavía hay espacio para que algo hermoso vuelva a crecer. Incluso después de la adopción oficial, el cariño intacto y el amor reafirmado día tras día, una sombra aún se cernía sobre mí. Clara. Mi hija. La niña a la que abrazaba en cada fiebre, que dormía con los brazos alrededor de mi cuello, que se reía de mis voces graciosas cuando leía cuentos antes de dormir. Pero una parte de mí llevaba una carga, la verdad. La verdad que decía, fría y clínica, que mi sangre no corría por sus venas. Y eso me persiguió. Porque sabía que algún día, tal vez no ahora, ella me lo preguntaría. Y cuando llegara ese día, ¿qué haría? He pensado en 1000 maneras de contarlo. Esperando que cumpla 16 años. O tal vez 21. Al escribir una carta, como quien deja un legado de dolor cuidadosamente empaquetado en palabras. Pero cada vez que imagino la escena, mi corazón se hunde. Tengo miedo de destruir la imagen de seguridad que ella tiene de mí. Asustada al ver la expresión de confusión en su rostro. Tengo miedo de que se sienta traicionada, abandonada, engañada, aunque todo lo que he hecho desde su nacimiento ha sido por amor. Porque, en la práctica, nada cambiaría. Pero en la mente de un adolescente, todo podría cambiar. La terapia me ayudó a ver que este dilema no tiene una respuesta correcta. Ese silencio puede proteger, pero también puede corroer. Y que la verdad, por dolorosa que sea, es también un acto de amor. Pero cuando se trata de Clara, mi instinto paternal grita más fuerte. Solo quiero que se sienta amada, completa y segura. Y si eso significa conservar este secreto durante unos años más, tal vez ese sea el precio que debo pagar. Porque hay verdades que solo entendemos cuando maduramos. Y ella todavía es una niña. Todavía dice papi, con esa pureza que me desgarra por dentro. A veces, cuando duerme, la miro en silencio. Me pregunto si algún día me odiará por esperar tanto. O si entenderás que el silencio fue, en cierto modo, una protección. He escrito cartas y las rompí. Ya he ensayado conversaciones frente al espejo. Ya le pregunté al terapeuta qué haría. Pero la respuesta es siempre la misma, solo tú sabrás el momento. Y, sinceramente, todavía no ha llegado. No mientras ella me vea como a un héroe. No mientras este amor siga siendo puro, simple e incondicional. Y si algún día es necesario decir la verdad, que vaya acompañada de la única certeza que importa, nunca dejé de ser padre. En el fondo lo que más me duele es saber que ella crecerá. Que entrará en la adolescencia, que algún día será adulta y que tal vez el mundo se enfrente a ella antes que yo. Y si eso sucede, que tenga la estructura emocional para entender que el verdadero amor no depende de un vínculo genético. Pero hasta entonces, llevo esta verdad como quien lleva un secreto sagrado. No por cobardía, sino porque, a veces, proteger a alguien a quien amas, es precisamente elegir el silencio. Y esa, para mí, es la forma de amor más dura y profunda. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo aquí abajo sobre nuevas traiciones y venganzas. Hasta la próxima.